buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Saludamos muy cordialmente a todos nuestros seguidores y oyentes desde Canadá hasta el sur de Chile. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. El gobernador romano, Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y se dispuso a oírle acerca de la fe en Jesucristo. Pero al escuchar a Pablo hablar acerca de la necesidad del dominio propio, de la justicia y del juicio venidero, Félix se espantó y entonces le dijo a Pablo: Por ahora vete, Pablo, y cuando tenga oportunidad ya te llamaré. Pero al cabo de 2 años el gobernador Félix fue sucedido por Porcio Festo, y entonces, queriendo Félix quedar bien con los judíos, dejó a Pablo en la cárcel y ya nunca más vio a Pablo. Cualquiera que haya leído el Nuevo Testamento conocerá este famoso suceso entre Pablo y Félix en Hechos capítulo 24. Un relato del que mucho se predica y se ha predicado en las iglesias del día de hoy. Por el contenido tan intenso y por el lamentable desenlace ante la oportunidad que tuvo Félix y su esposa de recibir la salvación y no lo hicieron. Usted puede ver que en la red hay infinidad de prédicas del tema de Félix con Pablo, pero nosotros, que no somos menos, le daremos hoy nuestro enfoque evangelístico, jurídico y bíblico del tema. Dividiremos el estudio expositivo de hoy del pasaje de Hechos capítulo 24, versículo 24 al 27, como es nuestra costumbre, en varias partes según cada versículo demande para su mayor comprensión, estimado oyente. Lo hacemos por usted. Así que, sin más dilación, empecemos el viaje expositivo trocito a trocito de esta parte interesante y ejemplar de la palabra de Dios. Cuando empezamos a analizar el texto, lo primero que vemos es que hay un hombre gentil llamado Félix, que era gobernador en aquel entonces de esa zona del Imperio Romano, y una mujer judía, Drusila, su esposa. Por el solo hecho de haberse casado una judía con un romano, eso ya habla muy mal de ella y su familia, porque los judíos veían a los romanos y en general a todos los gentiles como perros, y no se casaban con ellos. Y los romanos, a su vez, veían a los judíos como rebeldes indomables del imperio. Por lo tanto, se infiere que, en ese matrimonio, tuvo que haber habido interés. Quizás él, fijándose en la juventud y belleza de ella, y ella y su familia, quizás asegurando su futuro material al lado de un gobernador de Roma. La deducción es más que evidente y muy probable, estimado oyente. En el día de hoy sucede lo mismo, matrimonios en yugo desigual solo por el interés de cada uno. Se juntan o se casan, pero no dentro de la voluntad de Dios. ¿Quién sabe cómo terminó ese matrimonio en aquella época permisiva como lo es en el día de hoy? Una época libertina, divorcista y machista. Pero bueno, este no es el tema central de hoy, solo es una observación inicial e inferencial. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera frase del versículo 24. Dice el texto en el verso 24: se dispuso a oírle acerca de la fe en Jesucristo. De la misma manera, estimado oyente, tome ejemplo y dispóngase a oír este mensaje para que tenga la verdadera fe en el Señor Jesucristo y para que comprenda la verdad de la salvación. Ahora, ante esta frase del versículo 24 nos preguntamos: ¿qué tiene uno que creer de Jesucristo? ¿Que fue un personaje histórico? No. ¿Que fue un gran profeta? No. ¿Que fue un modelo de hombre moral? No. ¿Que hizo muchos milagros como nadie? No. Entonces, ¿qué significa eso de creer en Jesucristo? Pues sencillo, estimado oyente, uno tiene que creer lo que Jesucristo dijo que teníamos que creer. ¿Ve qué sencilla es la cadena?
Él dijo que teníamos que creer en su evangelio. Por lo tanto, cuando creemos en su evangelio, estamos creyendo en él. Uno no tiene que creer en el personaje de Jesucristo. Eso no salva a nadie. Lo que uno tiene que creer de Jesucristo es su evangelio, tal como él lo dijo. Id por todo el mundo y predicadles el evangelio. El que lo crea se salvará, y el que no lo crea se condenará. Así de claro. Por lo tanto, creer en Jesucristo o poner la fe en Jesucristo, como dice esta frase del versículo 24, es poner la fe en el Evangelio de Jesucristo. Como luego veremos, Pablo no se centró solo en la figura humana de Jesucristo, porque en el verso 25, como veremos, Pablo desgrana 3 puntos que enseñó el Señor Jesucristo: el pecado, la justicia y el juicio, o sea, un aspecto jurídico. Así que dispóngase usted, estimado oyente, a oírnos, pero no se vaya, no haga como Félix y su esposa Drusila, no aprenda de ellos, que se espantaron de la verdad radical y jurídica de Pablo y se fueron. Le rogamos, como si Dios rogara por medio nuestro, y de parte del equipo del Ministerio Tinajas, que no se vaya, quédese hasta el final del mensaje por el bien de su alma. Pasemos ahora al análisis y comentario de la frase del versículo 25 que dice: escuchaba hablar a Pablo acerca de la necesidad del dominio propio, de la justicia y del juicio. Esto fue precisamente lo que dijo Jesucristo, que el Espíritu Santo hablaría al mundo de pecado, de justicia y de juicio, todos términos jurídicos. De la misma manera, estimado oyente, así predicamos muchas veces nosotros en el canal. Predicamos pecados concretos, predicamos la justicia divina sobre el hombre pecador y predicamos el juicio de Dios sobre sus injusticias, tal como dijo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 8. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que estaba haciendo Pablo con Félix, hablándole de su pecado, de la justicia de su pecado y del juicio sobre su pecado, predicándole a Félix desde el ángulo jurídico con términos jurídicos. Y eso es lo que también hacemos nosotros siempre, predicar el modelo paulino desde el ángulo jurídico y con elementos jurídicos. No predicamos que Dios es amor, sino que Dios es un juez justo. No predicamos que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida, porque es mentira. El plan maravilloso que Dios tiene para un pecador es enviarlo a la cárcel eterna. No predicamos bendiciones, porque el hombre está bajo maldición. No predicamos prosperidad, porque el hombre está en miseria espiritual. No predicamos sanidades físicas, porque la verdadera enfermedad del hombre es espiritual. No predicamos a un Dios bonachón, porque Dios es un Dios terrible, un Dios de justicia y fuego consumidor, como dice la palabra de Dios. No predicamos para despertar las emociones, sino para despertar convicciones. En definitiva, estimado oyente, predicamos lo mismo que Pablo le predicó a Félix. Predicamos el aspecto jurídico de la fe en Jesucristo. ¿Usted ve a Pablo predicarle a este hombre gentil y a esta mujer judía el amor de Dios? ¿Usted ve a Pablo diciéndole a Félix y Drusila que hagan una oración de fe? ¿Usted ve a Pablo hablarle a Félix que Dios tiene un plan maravilloso para su vida? ¿Usted ve aquí a Pablo diciéndole a esta pareja que acepten a Jesús en el corazón? ¿Usted ve en el texto que Pablo le habla de las 4 leyes espirituales americanas? ¿Usted ve a Pablo invitar a este matrimonio a pasar al frente y levantar la mano, cantar y repetir una oración? No, no y 1000 veces no a todo esto. Pablo estaba predicando aspectos jurídicos ante ellos. Usó términos como pecados, justicia y juicio, como dice el texto. Eso es la forma y modelo de predicar correcta, estimado oyente, no como se hace en el día de hoy, que predican livianamente, predican sentimentalmente, predican emotivamente, predican moralmente, predican materialmente, pero no predican jurídicamente. Aprenda, estimado oyente, el modelo de Pablo, el modelo jurídico, que es el mismo modelo jurídico que predicamos nosotros. Pablo le habló a Félix de un pecado concreto,
A ese romano libertino le habló de contenerse, le habló del dominio propio en su vida que no estaba teniendo como un buen romano machista que era, porque los hombres gentiles como Félix en su época, y más siendo del gobierno romano y de herencia griega, eran unos paganos libertinos, borrachos, comilones, de grandes fiestas inmorales, etcétera, etcétera. Por eso Pablo le habló de su pecado concreto, el libertinaje, es decir, la falta de dominio propio que él tenía. De la misma manera concreta hizo el Señor con Pablo, le dijo que estaba pecando persiguiendo a los convertidos. Lo mismo que hizo Jesús con la samaritana cuando le dijo su pecado concreto de que estaba en inmoralidad con un hombre que no era su esposo. Lo mismo que hizo Jesús de forma concreta con Nicodemo, diciéndole que estaba pecando de ignorancia de las Escrituras. Lo mismo que le dijo Jesús concretamente a Zaqueo, que era un ladrón. Lo mismo que le dijo Jesús al joven rico, su pecado, su Dios, eran las riquezas. Lo mismo que vemos a lo largo de la Biblia cuando Dios muestra pecados concretos en varias listas de pecados, como por ejemplo usted lo puede ver en Romanos capítulo 1 versículo 29 en adelante, Gálatas capítulo 5 versículo 19 en adelante y 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante. Un montón de listas de pecados concretos. Lo mismo hizo aquí Pablo dándole en el blanco, tocando el pecado concreto de Félix, el libertinaje. Por eso le habló del dominio propio. De la misma manera, estimado oyente, aquí en el canal y en el programa hemos dicho muchas veces una lista de más de 100 pecados para darle a usted en el blanco de su conciencia y hacerle ver sus pecados concretos. Tiene usted esa lista de más de 100 pecados concretos en varios audios del canal, pero le recomendamos los vea en el videomensaje más reciente que hemos subido al canal en estos días, titulado Verdades pocas veces dichas. Búsquelo por favor, escúchelo y descubra los pecados concretos que muy probablemente usted ha cometido y está cometiendo en su vida y hace que usted esté bajo la justicia divina y le espere el juicio de Dios, si no se convierte por medio del verdadero evangelio jurídico. En este canal, siguiendo el modelo jurídico bíblico paulino, no solo le hacemos ver sus pecados concretos, sino que también le hacemos ver que la oración de fe no le salva. El pasar al frente y levantar la mano no le salva. Llorar y emocionarse en un culto o en una campaña evangelística no le salva. Aceptar a Jesús en el corazón no le salva. Creer en las 4 falsas leyes espirituales americanas no le salva. Entregarle la vida a Dios no le salva. Ir a misa y tomar la Eucaristía no le salva. Es más, todo esto que hemos dicho es pecado, porque Dios no lo manda en su palabra, es un invento humano. Pablo con Félix le tocó su pecado concreto, la falta de dominio propio, y por eso quedó espantado. ¿Cuál es su pecado o pecados concretos que usted está cometiendo hoy y ahora, estimado oyente? Luego de tocarle su pecado concreto, Pablo le habló de la justicia que le espera a Félix por sus pecados. Y Pablo le habló también luego del juicio eterno que merecía por sus pecados. 3 aspectos netamente jurídicos. Por eso Félix quedó aterrado y espantado y ya no quiso oír más. ¿Hará usted como Félix, estimado oyente, y saldrá espantado? ¿Cortará el vídeo y no escuchará más nuestro mensaje o nuestro canal? ¿Saldrá usted corriendo a criticarnos por ser radicales y jurídicos? ¿O quizás usted siga escuchando y aproveche esta oportunidad divina providencial para que de una vez por todas usted se convierta verdaderamente por medio del evangelio jurídico que predicamos, para que de una vez por todas usted ordene su vida y deje de andar en falta de dominio propio, o dicho de otra manera, deje de andar en libertinaje y en sus pecados? Deje sus pecados, estimado oyente. Líbrese de la justicia que le espera por sus pecados y escape. Pero no de nosotros. No escape de nosotros, sino escape del juicio eterno. ¿Qué hará, estimado oyente, con este mensaje?
¿Hará como Félix o hará lo contrario de Félix? Usted decide, estimado oyente. Usted tiene libre albedrío como lo tuvo Félix. Por eso los calvinistas son falsos, porque aquí en el texto de hoy vemos una vez más claramente que una judía y un gentil y una judía deciden libremente rechazar el evangelio jurídico de Pablo. Así que una vez más denunciamos a los mentirosos calvinistas reformados, porque este pasaje es uno más que demuestra la libertad humana en los dos grupos de la humanidad: los gentiles, representados por Félix, y los judíos, representados por Drusila. Incluso ella, aunque su esposo no quiso escuchar a Pablo, ella pudo haber decidido llamar a Pablo, o pudo haberle sugerido a su esposo de seguir escuchando a Pablo. Pero ella también fue cobarde, y junto con su esposo, libremente en su libre albedrío, rechazaron el evangelio de Pablo, rechazaron la salvación y desperdiciaron aquella oportunidad. Este caso demuestra una vez más la falacia de la mentira de los calvinistas que dicen que Dios elige solo a unos pocos para salvación y destina a los demás a la condenación eterna. Pero aquí queda tapada la boca de los falsos reformados calvinistas y su doctrina falsa de la elección condicional, una de las doctrinas de la desgracia. Y se ve la libertad de decisión humana sobre la salvación. Así que, argumento calvinista derribado. Pasemos ahora al comentario de la segunda parte del verso 25. Félix se espantó y entonces le dijo a Pablo: Por ahora vete, y cuando tenga oportunidad ya te llamaré. De la misma manera, estimado oyente, no se espante por lo que decimos en este canal y en este mensaje. Al contrario, examine con la palabra de Dios y a la vez compare lo que decimos con lo que dicen otros predicadores. Nosotros mismos somos los que le pedimos que nos compare con la Biblia, porque no tenemos temor a que examine lo que decimos. Y así usted verá que en este canal y en este ministerio se comparte solo la verdad radical. Le pedimos siempre dos cosas a nuestra audiencia. Primero, que hagan de bereanos, es decir, filtren lo que decimos en este canal y estúdienlo en las Escrituras a ver si lo que decimos es así. Y segundo, siempre pedimos que compare lo que decimos con otros predicadores y otros ministerios. Y si usted llega a la conclusión de que aquí se dice la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de cada tema, entonces es porque en su iglesia, ese pastor o pastora no le han enseñado toda la verdad y no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Es pura lógica, estimado oyente, porque Juan capítulo 16, versículo 13, léalo en su Biblia, dice que el Espíritu Santo guía a toda iglesia verdadera y a todo pastor verdadero y a todo creyente verdadero a toda la verdad. No a media verdad, no a una parte de la verdad, no a medias verdades y a falsedades, sino a toda la verdad. Y ese argumento es radical, contundente, irrefutable, para ver si una iglesia o un pastor o un creyente tiene toda la verdad. Es pura lógica, estimado oyente. Use la lógica. Ese es el filtro y la meta. Juan 16:13. Predicar toda la verdad doctrinal. Si usted está en una iglesia con un pastor o pastora que tiene tan solo una doctrina errada o su conducta es errada, ahí no está toda la verdad. Por lo tanto, mire lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Salid de en medio de ellos, y apartaos de ahí, dice el Señor. No estéis en medio de lo inmundo, y yo os recibiré. Apocalipsis capítulo 18, versículo 7 dice lo mismo. Oí una voz del cielo que decía: Salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis cómplices de sus pecados, ni recibáis parte de sus castigos. No se haga cómplice de los falsos pastores, falsas pastoras, falsas iglesias y falsas doctrinas, estimado oyente.
No se espante de la radicalidad de las verdades doctrinales que decimos en este canal. No haga como Félix el gobernador de Judea, que se espantó ante Pablo. No haga como Félix, estimado oyente. No se marche. Sea valiente. Si tiene necesidad, quédese a escuchar la verdad. Escríbanos si lo necesita. No deje la conversión para otro día como lo hizo Félix, y ahora Félix con su esposa está en la condenación eterna por haber desperdiciado aquella ocasión. Así que aprenda de este pasaje y de estos personajes, estimado oyente. Usted no sabe si tendrá otra oportunidad de recibir la verdad. Quizás se muera en estos días, en esta semana, y ya no nos escuche más. No nos meta en la cárcel del olvido, no nos meta en la cárcel del rechazo, no nos meta en la cárcel de sus prejuicios, no nos meta en la cárcel de apagar el vídeo. No haga como Félix, que dejó a Pablo en la cárcel. Sea valiente y reciba este mensaje jurídico, estimado oyente, mensaje de pecados, de justicia y de juicio que le espera a usted por las injusticias cometidas en su vida si usted no se convierte por medio del verdadero evangelio jurídico. Pasemos ahora al análisis y comentario del texto del verso 27, que dice: Pero al cabo de 2 años, Félix fue reemplazado por Porcio Festo, y en consecuencia Félix ya nunca más vio a Pablo. De la misma manera, estimado oyente, tenga cuidado y aprenda de este versículo. Félix, después de haber rechazado la prédica directa de Pablo, aún tuvo 2 años más de tiempo para volver a estar con Pablo y no lo hizo. 2 años más, estimado oyente, y no aprovechó esa oportunidad. ¿Cuánto tiempo lleva usted siguiéndonos en el canal y aún no se ha convertido? ¿Cuánto tiempo lleva siguiéndonos y aún no se ha puesto en contacto con nosotros si tiene necesidad? ¿Se va a dar usted el lujo, como hizo Félix y su esposa, de despreciar este privilegio de hoy? ¿Sabe usted dónde está Félix y Drusila ahora por haber dejado pasar esa oportunidad inmejorable y directa que tuvieron de estar cara a cara con Pablo y luego dejar pasar aún 2 años más de la paciencia de Dios para con ellos? ¿Sabe dónde están ahora, estimado oyente? Déjeme que se lo diga. El cobarde gentil Félix y la cobarde judía Drusila están ahora en la terrible eternidad, 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 eternidad. ¿Quiere usted ir ahí también? Rompa con los prejuicios, sea valiente, búsquenos, escríbanos si lo necesita. Reciba el verdadero evangelio jurídico. Aprenda del error de este hombre Félix y su esposa. Salve su alma, estimado oyente, porque el tiempo pasa rápido y esos 2 años de indiferencia de Félix y Drusila se fueron rápido como agua entre los dedos y ahora, apenas, ambos acaban de empezar el terror, el horror y el dolor de un sufrimiento y desesperación eterna, 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 eterna. Y todo por no haber aprovechado aquella oportunidad con Pablo. Aprenda de este pasaje y del error de esta pareja, estimado oyente. Ahí en la condenación es donde están ahora mismo sufriendo Félix y Drusila, desgarrando su alma por no haber aprovechado la oportunidad con Pablo y haber desperdiciado esos 2 años extras de no llamar a Pablo, y aún encima le hicieron daño a Pablo. Sí, aún encima le hicieron daño, porque lo dejaron en la cárcel, dice el texto. Así que, aún encima, Félix y Drusila, cómplice de lo que hacía su marido, un líder político corrupto, cometieron más pecados. No solo despreciar el mensaje de Pablo, sino que dejaron a un hombre inocente en la cárcel, añadiendo una injusticia más a sus injusticias de su vida. ¿Hará usted eso mismo con nosotros? ¿Rechazará el mensaje y nos abandonará y nos dejará en la cárcel
del olvido y pondrá los barrotes del prejuicio, la crítica, el juzgamiento, el rechazo y el abandono del canal por decirle la verdad? Incluso aunque se quede como oyente, ¿solo se quedará como oyente curioso a ver qué dice de nuevo cada semana este pastor? ¿Se quedará solo por eso? ¿O se convertirá al Señor del Evangelio, el cual puede perdonar sus pecados, el cual recibió la justicia que merecen sus pecados y el cual por medio de la conversión le libra del juicio eterno? No haga como Félix y Drusila, estimado oyente o estimada oyente. Medite en lo que hicieron Félix y Drusila. Usted, varón que nos oye, no haga como Félix. Usted, dama que nos oye, no haga como Drusila. No sean cobardes, no sean dejados, no sean postergadores, no tengan miedo a enfrentar la verdad. Dejen la comodidad, porque pronto les llega la eternidad, que es precisamente donde están ahora los cobardes Félix y Drusila, un gentil y una judía, los dos representantes de la humanidad que rechazaron a la par el evangelio jurídico del Señor Jesús predicado por Pablo. Así que escuche ahora a continuación el evangelio resumido, mi estimado Félix y mi estimada Drusila que nos oye, antes de que usted quizás ya no escuche más a este Pablo del siglo XXI que les habla y usted se marche quizás para siempre. Escuche en síntesis el evangelio que probablemente usted nunca haya escuchado en su iglesia ni en su vida. Punto número 1. El hombre, sea judío o gentil, es un delincuente ante Dios por causa de los delitos cometidos en toda su vida. El hombre ha roto la ley de Dios y por lo tanto es un delincuente en busca y captura. Punto número 2. Dios es un juez justo y por lo tanto tiene que hacer justicia sobre las injusticias del hombre delincuente. Dios no va a saltarse ni dejar de hacer justicia de las injusticias suyas, estimado oyente. Téngalo muy claro. Punto número 3. Si Dios le aplicara a usted la justicia que usted merece hoy y le cayera sobre usted la justicia y la sentencia de muerte, entonces Dios le enviaría a la cárcel eterna. Dios no es un Dios bonachón, estimado oyente. Sin embargo, le tiene paciencia y aún no le ha aplicado la sentencia de justicia y muerte si usted está ahí escuchándonos. Punto número 4. Para que la justicia que usted merece no le caiga a usted el día de su juicio, Dios diseña un plan maravilloso llamado el Evangelio, la buena noticia ante su problema. Punto número 5. Ese Evangelio, o sea ese plan, esa noticia buena ante su situación mala, consiste en que la justicia que usted merece recibir por sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, cuando el Padre mata a su Hijo para descargar su ira y para satisfacer la justicia divina que usted provoca ante Dios por sus injusticias. Punto número 6. Aunque Dios ya descargó la justicia sobre su Hijo que merecen sus injusticias, eso no lo perdona a usted automáticamente, sino que Dios le manda a usted que obedezca dos condiciones indispensables para que Dios perdone sus pecados y los salve de la condenación eterna. Estas dos condiciones son las siguientes, como dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Primera condición: usted debe reconocer sus injusticias pasadas y abandonar sus injusticias presentes de forma concreta. Eso es el arrepentimiento. Primera condición que Dios le pone para perdonarlo y salvarlo. Segunda condición: esa justicia que el cielo descargó sobre el Señor Jesús por sus injusticias, usted debe apropiarse de ella. O dicho en otras palabras, usted debe recibir esa justicia por la fe. Entonces, cuando usted reconoce sus injusticias, primera condición, y recibe la justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz por sus injusticias, segunda condición, entonces Dios lo declara perdonado y salvado. Así de sencillo, así de maravilloso son los puntos del verdadero evangelio jurídico. Que conste en acta. Así que antes de terminar, estimado oyente,
por favor, le invitamos a que vaya a su habitación, cierre la puerta, póngase de rodillas y descálcese en señal de reverencia delante de Dios. Y ahí en sus palabras, obedezca las dos condiciones. Primera condición, reconozca concretamente sus pecados pasados y abandone sus pecados presentes. Esa sería la primera condición. Tómese su tiempo, recuerde que Dios le toma la parte por el todo. Es decir, si usted reconoce algunos pecados concretos, es como si Dios le reconociera todos sus pecados de su vida. Segunda condición, reconozca, aprópiese, agárrese por la fe de la justicia que le cayó al Señor Jesús por sus injusticias. Y luego, antes de levantarse de esas rodillas, no deje de darle gracias al Señor por haber conocido el verdadero Evangelio y el verdadero método de salvación. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Esto es el verdadero evangelio jurídico, el verdadero método de salvación y el verdadero evangelismo que quizás usted nunca haya escuchado en su vida, excepto que sea seguidor del canal. Y hasta aquí hemos llegado hoy, estimado oyente, con el nuevo mensaje expositivo, evangelístico y jurídico del día de hoy. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad expositiva del tema de hoy, este expositor bíblico, Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, para toda Hispanoamérica desde aquí en España. Muchas gracias por estar en nuestro programa y será entonces con el gusto de siempre hasta nuestro próximo mensaje expositivo aquí en nuestro habitual programa Encuentros.